¿Qué tienes en común con un rayo láser? Sí, escuchaste bien. Un rayo láser. ¿En qué nos parecemos nosotros, tú y yo, a un rayo láser? Si quieres manifestar esa meta que buscas, la vida que quieres, las relaciones soñadas, el cambio que deseas, lo que te vamos a contar te va a ayudar. Así que presta mucha atención, abre tu mente y dale like a este video si te gusta nuestro canal. La información que hoy te vamos a brindar trata sobre el aspecto más importante cuando estamos intentando manifestar algo nuevo o bueno en nuestras vidas: la duda y la incomodidad. ¿Por qué visualizo y visualizo pero parece que nada ocurre en mi vida? ¿Por qué sigo las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza pero nada cambia? Respondamos a la pregunta con la que iniciamos este video. ¿Qué tienes en común con un rayo láser? En palabras del Dr. Joe Dispenza, un rayo láser es el ejemplo de una señal muy coherente. ¿Qué significa esto de coherencia? Ya lo verás. Cuando los físicos hablan de una señal coherente, se refieren a una señal con ondas en fase. Los valles, puntos más bajos, y montes, puntos más altos, son paralelos. Cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas, son coherentes o incoherentes. Aquí es donde entra tu similitud con un rayo láser. Con tus pensamientos y sentimientos ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces has intentado crear algo, creyendo en tu mente que lo lograrías, mientras el corazón te decía lo contrario? ¿Qué resultado produjo aquella señal incoherente, desfasada, que estabas enviando? ¿Por qué no se manifestó nada en tu vida? De acuerdo a los estudios del Instituto HeartMath, la creación cuántica solo funciona cuando tus pensamientos están alineados con tus pensamientos, es decir, cuando estás en un estado de coherencia. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus pensamientos, claros y centrados en tu objetivo, van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. En mis talleres suelo hablar con frecuencia de mi abuela, una mujer a la que yo adoraba. Era una italiana chapada a la antigua. Su sentimiento católico de culpa era tan fuerte como su costumbre de hacer salsa de tomate para acompañar la pasta. Estaba siempre rezando para que se cumplieran sus deseos y pensaba en cambiar de vida, pero el sentimiento de culpa que le habían inculcado en la infancia distorsionaba la señal que enviaba. Solo conseguía manifestar más razones para sentirse culpable. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo. A lo mejor quieres la abundancia, tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, no vas a atraer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente distinta. Y cuando la mente va en contra del cuerpo o viceversa, el campo no responde de forma coherente. Pero cuando la mente y el cuerpo actúan unidos, cuando nuestros pensamientos son afines a nuestros sentimientos, cuando nos encontramos en un nuevo estado del ser, estamos enviando una señal coherente a la antena de lo invisible. ¿Está tu mente alineada con tu corazón? Comenta tu respuesta. ¿Tienes un estado de ser coherente o incoherente? Hablemos de otro aspecto importante cuando nos adentramos en esto de la manifestación y el cambio para mejorar nuestras vidas: la incomodidad. Si te está gustando este video, por favor dale like y comenta qué te ha parecido hasta ahora. Continuemos.
Con demasiada frecuencia conectamos nuestros pensamientos sobre la curación u otra reprogramación en la que estamos trabajando, como la abundancia o el cambio, con la idea de que nuestro progreso se mide solo en términos de comodidad y facilidad. Pero si vamos a entrar de verdad en el río del cambio, eso significa que tenemos que dejar atrás lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Lo familiar, lo predecible, lo habitual. Lo conocido nos resulta cómodo, aunque se haya demostrado que no funciona. Emprender un camino de cambio significa que tenemos que dejar atrás nuestro antiguo yo. A medida que cambiamos, nos despojamos continuamente de capas, pensamientos, sentimientos y comportamientos que ya no nos sirven. Es una muerte biológica, la muerte de nuestra vieja personalidad. Y eso puede calificarse de incómodo. A veces, nos enfrentamos a la incomodidad de vivir en el estrés y la supervivencia. Algo nos ha puesto en alerta máxima. Nuestro hijo está enfermo con una fiebre peligrosa. Nuestro cónyuge ha perdido su trabajo. Y la economía de nuestra familia está en peligro. Las aguas de la inundación están subiendo por nuestras calles. En estos momentos, estamos en modo lucha, huida, paralización. Necesitamos enfocarnos, concentrarnos y usar nuestros instintos de supervivencia, preprogramados para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y a corto plazo, eso es bueno, porque necesitamos más energía para responder a esas circunstancias. Pero cuidado, digo a corto plazo, no todo el tiempo. En breve entenderás a lo que me refiero. Una mujer se me acercó una vez en un retiro, sintiéndose avergonzada por su estado mental. Su marido había acudido a ella con una emergencia laboral que coincidía exactamente con el área de su especialidad como abogada. Y así, mientras la mayoría de los asistentes al evento habían estado dormidos, descansando sus cuerpos y mentes en preparación para la meditación matutina del día siguiente, ella se había quedado despierta toda la noche, escribiendo un correo electrónico ayudando a su esposo a recibir el tratamiento adecuado y justo para su situación. Para su familia, era una cuestión de supervivencia, y cuando me lo contó, la tranquilicé. «Hiciste exactamente lo que debías hacer», le dije. «Esas hormonas del estrés debían mantenerte despierta y excitada porque necesitabas la energía para estar alerta, responder y llevarlo a cabo. Esas sustancias químicas son parte de nuestra biología por una razón. Nos dan energía para hacer algo ante el problema en cuestión». En mis charlas y libros hablo a menudo de salir del estado de supervivencia para poder crear. Pero eso no significa que el estado de supervivencia no nos sea útil cuando la situación lo requiere. A veces, estos estados a corto plazo son esenciales para nuestro bienestar. Se trata de una especie de malestar destinado a llamar nuestra atención. Nuestro ritmo cardíaco y respiratorio cambian. Nuestro cuerpo produce las hormonas del estrés para movilizar energía. Todos los sistemas se ponen al servicio de la respuesta para que podamos mantenernos a salvo. Hay momentos en los que la supervivencia y la incomodidad que conlleva es necesaria. Distinguir entre reacción y respuesta. Si nos movemos constantemente en estados de supervivencia y estrés en nuestras vidas, se convierte en desadaptativo, que conduce a la incomodidad de estar fuera de equilibrio todo el tiempo. Esto ocurre en un problema y experimentamos desequilibrios y enfermedades físicas, mentales, emocionales y químicas, a medida que nos volvemos más hábiles en aprender a controlar nuestra relación mente-cuerpo y estamos más en sintonía con las señales de nuestro cuerpo. Podemos aprender a distinguir entre los dos. Podemos comprender mejor cuando reaccionamos por costumbre y cuando respondemos por necesidad. Hay otro tipo de incomodidad, la incomodidad que surge porque estamos cambiando de verdad o porque estamos progresando. La incomodidad del cambio. La inquietud por la supervivencia es un sentimiento que la mayoría de nosotros conocemos bien. La incomodidad del cambio puede ser más difícil de identificar,
especialmente cuando estamos en las primeras etapas de rompimiento con nuestros patrones habituales y especialmente cuando en nuestro antiguo yo quiere convencer de que simplemente se puede mantener en el rumbo familiar. Al principio es posible que practiquemos a diario la metacognición, tomar conciencia de los pensamientos que tenemos y no dejar que esos pensamientos pasen desapercibidos. O tal vez estamos trabajando en darnos cuenta de cómo evocamos repetidamente un recuerdo que nos hace sentir de cierta manera y cómo nuestro cuerpo desea ese sentimiento familiar cuando incluso es desagradable. O puede que estemos aprendiendo a anular nuestros intentos de controlar y predecir el momento y el siguiente, basándonos en esos pensamientos y sentimientos bien ensayados. Tomar conciencia de nuestros patrones es todo un reto. Se necesita una enorme cantidad de energía y conciencia para dejar de ser inconscientes. Si somos nuevos en esto, el solo esfuerzo de desenredarse de esos programas puede ser incómodo. Y luego está el paso crucial de elegir algo diferente cada vez que captamos esos pensamientos, sentimientos y comportamientos. Para la mayoría de nosotros, eso es lo más difícil de todo. Es mucho más fácil volver corriendo a esos estados de ser familiares, arraigados y condicionados, o coger el móvil o la mando de la tele y desconectar y escapar por completo. Empezaré mañana, nos decimos, mirando al río del cambio y optando por tierra firme. Gran parte de este trabajo consiste en reconocernos. Nos sentimos incómodos con lo desconocido y aprendemos a aceptarlo. Trabajamos constantemente para autorregularnos y poder conectar con las emociones y la visión del futuro que estamos creando, para encontrar una manera de no esperar a que nuestra vida cambie, mientras esperamos que algo más de nosotros nos quite sentimientos familiares de vacío y de carencia. Comprometer a cambiar primero, para que nuestra vida cambie. Luego significa abrazar lo desconocido, lo incómodo. Una sencilla práctica para esto. Mientras aprendemos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, es detectarnos a nosotros mismos sintiéndonos incómodos y luego decirnos a nosotros mismos, vale, estoy en el río del cambio, se está produciendo una muerte biológica y es muy importante autorregularme y cambiar mi estado. Debo comprometerme con estar presente en este momento y no dejarme llevar por lo que quiero del futuro o recordar el pasado. Debo encontrar la forma de cambiar de este estado desde dentro. Si se recordara conscientemente, aunque sea una vez al día este principio, que nuestra incomodidad es la señal para autorregularnos, para aflojar el agarre y relajarnos en lo desconocido. Eso es el arte de pasar de la supervivencia a la creación. En otras palabras, no es la facilidad y la comodidad que debe marcar nuestra práctica, sino nuestra capacidad de encontrar ese equilibrio esencial en el que estamos relajados y despiertos en el momento presente, donde podemos sentarnos con nuestro malestar y sentirnos tranquilos ante lo desconocido. Abrazar la incomodidad es tan contrario a cómo hemos sido programados para reaccionar en la supervivencia. Estamos acostumbrados a ver lo desconocido como aterrador, pero encontrar la manera no solo de aceptar la incomodidad, sino de la bienvenida, es esencial para evolucionar nuestra conciencia. De hecho, es como yo defino la genialidad, es sentirse incómodo y estar bien con esto. Cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Ese es el premio. Debemos recordar que en el momento en que notamos nuestro malestar, podemos entender lo que estamos haciendo y qué se está haciendo. El cómo, el acto en sí, tiene significado y valor. Desarrollar el aspecto divino interior tiene mucho que ver con aprender a superar nuestros desafíos desde un nivel de conciencia distinto. Para crear un nuevo futuro, debemos aprender a ver los problemas como oportunidades y abordarlos desde un nivel mental superior. Sea cual sea el origen de nuestro malestar, un estado útil de supervivencia
o el proceso continuo de cambio, encontrar ese equilibrio en el que estamos relajados y despiertos es la clave. Cada vez que nos sorprendemos a nosotros mismos es una victoria. Ese es el trabajo. Me gusta decir esto a mis alumnos: relajados en el corazón, despiertos en el cerebro. Cuando nos sintamos incómodos, podemos practicar sintonizarnos con nuestro corazón, nuestro centro creativo, y dejar que informe a nuestro cerebro que tenemos soluciones a nuestro alcance. Podemos hacer una pausa, cambiar nuestro estado de ser y recordar que hay otras formas de afrontar lo que se nos presenta. Cada vez que recuerdo que soy un creador, mi corazón se abre. Si podemos invocar esa misma conciencia en momentos de incomodidad, veremos que no hay necesidad de resistirse a ella, porque recordaremos que significa que estamos en lo desconocido. Y ahí es donde existen todas las posibilidades. Si realmente creemos que somos eternos y realmente creemos que somos creadores, entonces hacer ese cambio en ese momento, lo desconocido, literalmente cambia nuestro destino. Y si no es ahora, ¿cuándo?